Antisemitismo. El antisemitismo, en el sentido amplio del término, hace referencia a la discriminación, hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos en sentido amplio, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico. En sentido restringido, el antisemitismo es una forma específica de racismo y discriminación, pues se refiere a la hostilidad hacia los judíos, definidos como una raza, concepción moderna que habría surgido a mediados del siglo XIX. No debe confundirse con el antijudaísmo, que es la hostilidad a los judíos definidos como grupo religioso, cuya expresión más desarrollada sería el antijudaísmo cristiano. Pierre-André Taguieff, por su parte, propone englobar todas las manifestaciones de hostilidad, aversión y odio hacia los judíos que se han producido a lo largo de la historia bajo el término de judeofobia. El antisemitismo puede manifestarse de muchas formas, como odio o discriminación individual, ataques de grupos nucleados con dicho propósito o, incluso, mediante la violencia policial o estatal. Como ha señalado Michel Wieviorka, el antisemitismo es el problema de todos los demócratas, de todos los humanistas, no es solo un problema de los judíos. Y lo mismo ocurre respecto de todas las demás formas de racismo. La reunión que desde 2020 se realiza bajo los auspicios del Instituto Van Leer de Jerusalén de un grupo de académicos de todo el mundo para hacer una evaluación crítica de la definición de la ira e intentar clarificar los aspectos de la misma que causan confusión y preocupación, propone, junto a 5 directrices de carácter general y 10 relacionadas con Israel y Palestina, con fecha 25 de marzo de 2021, la siguiente definición de antisemitismo. Antisemitismo es la discriminación, los prejuicios, la hostilidad o la violencia contra los judíos por el hecho de ser judíos, o contra las instituciones judías por el hecho de ser judías, de Jerusalem Declaration on Antisemitism. El nacimiento del término antisemitismo en el siglo XIX. Aunque la etimología del término antisemitismo podría dar a entender que se trata de un prejuicio contra los pueblos semitas en general, el término se utiliza en forma exclusiva para referirse a la hostilidad contra los judíos. Con el fin de evitar confusiones en referencia a otros pueblos que hablan lenguas semíticas, algunos autores prefieren el uso de términos equivalentes no ambiguos, como judeofobia o antijudío, reservando antisemitismo para su uso en referencias históricas a las ideologías antijudías de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. El adjetivo semítico fue acuñado por el orientalista alemán August Ludwig von Schlosser en el tomo octavo del Repertorium für biblische und morgenlandische Literatur de J.G. Eichhorn, publicado en 1781. Pero Schlosser no hace referencia a una raza, concepto que había aparecido 50 años antes por obra del francés Henri de Boulainvilliers, que pretendía demostrar la superioridad de la raza franca o germánica sobre la raza galorromana, sino a un grupo de lenguas llamadas semíticas, el arameo, el hebreo y el árabe, entre otras, que serían las que hablan los descendientes del hijo de Noé, Sem, padre de Abraham y antepasado de Heber, los hebreos, así como de Yoctán, antecesor de varios pueblos de Arabia. Esta acepción de la palabra semítico fue usada en el siglo XIX, por otros lingüistas como el alemán Max Müller, catedrático en la Universidad de Oxford entre 1850 y 1876, que siguió distinguiendo dos tipos de lenguas: la semítica y la aria, vocablo que utilizó en lugar del término indoeuropeo, que fue el que acabaría imponiéndose. Pero en ningún momento estos autores identificaron grupos lingüísticos con grupos étnicos o razas. Sin embargo, a mediados del siglo XIX se empieza a pasar del concepto lingüístico al racial, es decir, de la noción de lenguas semíticas al de raza semita opuesta a la raza indoeuropea o aria, todo ello ligado al nacimiento del racismo. Entre 1853 y 1855 el francés Arthur de Gobineau publica su ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, que es el libro que inaugura el racismo, aunque Gobineau no era antisemita, y en 1855 el también francés Ernest Renan publica en Paris Histoire Generale Systeme comparedes langues semitiques, en el que afirma que los pueblos semitas son inferiores a los pueblos arios, por lo que aboga por depurar el cristianismo de todos sus elementos semíticos. Así pues, semita se empezó a utilizar a mediados del siglo XIX para designar a los pueblos hablantes de las lenguas semíticas y sus realizaciones culturales. Pese a carecer de toda base étnica, y al igual que sucedió con el término ario, la voz semita se transfirió de su significado lingüístico original a un nuevo significado racial. El término antisemitismo aparece poco después, en 1873, por obra del periodista alemán Wilhelm Marr.
lo utiliza para descalificar a los judíos, definidos como un grupo étnico, como una raza, no como los seguidores de una determinada religión, por lo que para Marr y para todos los antisemitas posteriores los judíos seguían siendo judíos aunque se convirtieran al cristianismo, lo que diferenciaba el antisemitismo del antijudaísmo tradicional defendido por el cristianismo desde sus comienzos. Un judío convertido al cristianismo dejaba de ser judío y pasaba a ser cristiano. Como han destacado muchos autores, recurrir a la palabra antisemitismo para designar el rechazo racial a los judíos no deja de presentar una contradicción interna. El antisemitismo viene dirigido únicamente contra los judíos, cuando, en rigor, tan semitas son los árabes como los judíos. Marr desarrolló el nuevo concepto de antisemitismo en su libro publicado en 1879 Su Anglosia Antisemitische Hefte, y Wilhelm Scherer empleó ese mismo año el término antisemiten en Neue Freie Presse, aunque lo utilizó por primera vez en un panfleto antisemita que exhortaba a la hostilidad contra los judíos desprovisto de toda connotación religiosa. El panfleto de Marr, publicado en Berna, tuvo mucho éxito, 12 ediciones en el mismo año, y fundaría unos meses después la Liga de los Antisemitas, Antisemitenliga. En 1886 se publica en Francia uno de los libros antisemitas de mayor impacto, La France Juive, Essai d'Histoire Contemporaine de Edouard Drummond, en el que se señala a la raza inferior de los judíos que pretende dominar a la raza aria, como la responsable de todos los males que está padeciendo Francia y Occidente. Para dar mayor difusión a sus ideas antisemitas, Drummond, ferviente católico, funda un periódico, La Libre Parole, que tendrá un especial protagonismo cuando estalle el caso Dreyfus en la década final del siglo XIX. En 1905 apareció el libelo antisemita más conocido, Los Protocolos de los Sabios de Sion, elaborado por un agente de la policía zarista, que influyó poderosamente en la lucha de Adolf Hitler, quien proponía una solución final al problema judío. El nacimiento del antisemitismo como corriente de pensamiento moderno también está ligado a la eclosión de los nacionalismos en el siglo XIX europeo, que tuvieron como bandera común la idea un pueblo, un Estado y que está en el origen del concepto de Estado-nación. Al calor de esa idea se formaron diversos estados europeos, surgidos del desmembramiento de los imperios, o bien a través de la unificación de estados con similar cultura y lengua, como Italia y Alemania. Paralelamente a ese desarrollo nacionalista, y atravesándolo en muchas ocasiones, evolucionó el moderno antisemitismo, que en esencia consideraba a los judíos como pueblo apátrida, ajenos al cuerpo de la nación y enemigos potenciales de esta. Antijudaísmo y antisemitismo racista. Hay historiadores que restringen el uso del término antisemitismo a la edad contemporánea, cuando se inventó el racismo y el antisemitismo como un derivado suyo. Para designar el odio y rechazo de los judíos de épocas anteriores proponen utilizar el término antijudaísmo. Es el caso del hispanista francés, Joseph Pérez, quien al referirse a la discriminación de los judíos desde los siglos IV y BDC, y a lo largo de la Edad Media habla de antijudaísmo, no antisemitismo. Su argumentación es la siguiente. En la Edad Media, los judíos han tenido mala prensa. Se les ha perseguido, maltratado, discriminado, pero no porque pertenecieran a una raza maldita, en el sentido que la palabra raza cobrará andando el tiempo, sino porque siguen fieles al credo religioso considerado como incompatible con la religión dominante, el Islam o el cristianismo. El día que un judío se convierte, deja de ser judío, por lo menos en la opinión de las autoridades y de las élites, no así entre las masas. Lo que hubo en la Edad Media, en España, como en toda la cristiandad, no fue antisemitismo, sino antijudaísmo. Un antijudaísmo constantemente reivindicado por la Iglesia Católica desde los orígenes del cristianismo. Sin embargo, la hostilidad hacia los judeoconversos en los reinos ibéricos medievales, como lo demuestra la revuelta anticonversa de Toledo de 1449, y en la posterior monarquía hispánica, con la implantación de los estatutos de limpieza de sangre, para diferenciar a los cristianos nuevos de los cristianos viejos, plantea dudas sobre la tajante separación entre antijudaísmo y antisemitismo, ya que en este caso la hostilidad y la discriminación hacia los judíos no se basaría en su identidad religiosa sino en una cierta identidad racial. Michel Wieviorka asegura que en este contexto, el antijudaísmo se convierte en racismo antes de la existencia del término, llega a afirmar que los inventores de la raza judía son, en primer lugar, los poderes políticos español y portugués de aquel entonces y las autoridades religiosas sobre quienes se apoyan, que encabezarán la Inquisición, aunque advierte de que fuera de esa obsesión de la pureza de la sangre, hasta el XIX hay que hablar de antijudaísmo, y no de antisemitismo.
Por su parte, Joseph Pérez considera que la discriminación de los cristianos nuevos, con la creación de los estatutos de limpieza de sangre, no se refería a supuestas características biológicas de los judíos. Fue un concepto social y no racial. Aludía al linaje, no a la raza. Fue una reacción de plebeyos contra hidalgos, una especie de compensación ideológica. Uno puede comprar la hidalguía si tiene dineros para ello, pero no puede comprar la limpieza de sangre que viene a ser, por lo tanto, una nobleza natural superior a la otra. Joseph Pérez recuerda que la palabra sangre en el siglo XVI es equivalente a linaje, por lo que la expresión pureza de sangre, pureté de sang en Francia, equivaldría a la ausencia de herejía entre los ascendientes de una familia. Antisemitismo racista. Christian Heulen ha propuesto denominar al antisemitismo surgido en la segunda mitad del siglo XIX como antisemitismo racista. Heulen señala que conforme fue avanzando el siglo, los judíos fueron quienes se convirtieron en objeto preferido de las ideologías racistas y que el término antisemitismo nació en Imperio Alemán en los años 1870-1880 para dar nombre a una visión del mundo que veía los fundamentos de todo desarrollo cultural en la diferenciación y la lucha entre lo ario y lo semita. En este sentido, el antisemitismo racista, según Heulen, no era en absoluto una simple aversión hacia los judíos. A finales del siglo XIX, y no solo en Alemania, el antisemitismo era un programa de partido y una filosofía de la historia, un punto de vista político y una doctrina natural y social. Era un medio esencial de entenderse a sí mismos. Según Heulen, la razón fundamental de la hostilidad racial hacia los judíos no residía en el tradicional antijudaísmo cristiano, sino en el hecho de que, especialmente en Alemania, constituían la única comunidad cultural minoritaria importante. En ese estatus de marginales establecidos, la integración de los judíos en la sociedad europea alcanzó su punto culminante en la segunda mitad del siglo XIX, y en especial en Alemania se centró buena parte de la propaganda antisemita. Para los antisemitas ultranacionalistas alemanes, el judaísmo no era sin más el enemigo de una pretendida raza alemana, sino también un enemigo del racismo como doctrina e interpretación del mundo, y por tanto, adquirió para los antisemitas cada vez más los rasgos de una raza fundamentalmente enemiga. Uno de los primeros en expresar ese nuevo antisemitismo fue el historiador berlinés Heinrich von Treitschke, quien en 1879 escribió: «Los judíos son nuestra desgracia». Pronto quedó claro, como lo demostró el Affaire Dreyfus, que el nuevo antisemitismo alimentado por las teorías raciales no era solo un fenómeno alemán. En Francia, el fundador del antisemitismo académico fue Ernest Renan, pero, según Pierre-André Taguieff, es Jules Soury quien efectúa el paso a la acción. Denuncia el dominio absoluto de los judíos sobre el aparato político, las instituciones, etc. La lucha de las razas es reinterpretada como la principal manifestación de la lucha por la existencia en los humanos. El combate entre el ario y el semita es una lucha a muerte. Aún más radicales serán las tesis antisemitas de Georges Bacher de la Poge, que recurre a la craniometría para demostrarlas. Historia. Periodización. El antisemitismo ha adoptado formas diversas a lo largo del tiempo, y estas no siempre son reconocidas como tales. El escritor argentino Ernesto Sábato expresó en 1979 que las formas asumidas por el antisemitismo muchas veces son completamente incongruentes entre sí. Violando la lógica aristotélica, el antisemita dirá sucesivamente y aún simultáneamente que el judío es banquero y bolchevique, avaro y dispendioso, limitado a su gueto y metido en todas partes. La judeofobia es de tal naturaleza que se alimenta de cualquier manera. El judío está en una situación tal que cualquier cosa que haga o diga servirá para avivar el resentimiento infundado. Sábato, Apologías y Rechazos, 1979, 26. Las acusaciones contra los judíos son fundamentalmente contradictorias. Los judíos fueron acusados por los nacionalistas de ser generadores del comunismo, por los comunistas de regir el capitalismo. Si viven en países no judíos, son acusados de dobles lealtades. Si viven en el país judío, de ser racistas. Cuando gastan su dinero, se les reprocha ser ostentosos. Cuando no lo gastan, ser avaros. Son tildados de cosmopolitas sin raíces o de chauvinistas empedernidos. Si se asimilan al medio, se les acusa de quintacolumnistas, si no, de recluirse en sí mismos.
Perednik, España descarrilada, 2005. Los especialistas suelen distinguir tres épocas claramente diferenciables en la historia del antisemitismo, que ha dado lugar a tres tipos de naturaleza bien distinta. Antisemitismo religioso o antijudaísmo. El cristianismo, que comenzó como movimiento dentro del judaísmo, demonizó al judío a través de toda clase de libelos y fomentó durante siglos el odio antijudío por toda Europa. Además de la hostilidad religiosa, se produjeron las conversiones a la fuerza, que dieron lugar al fenómeno del marranismo. Las persecuciones normalmente tuvieron carácter local. Muchos judíos expulsados se instalaron en tierras del Islam, donde corrieron distinta suerte según lugares y épocas, desde la tolerancia legal como grupo social inferior, véase dhimmi, hasta eventuales persecuciones y matanzas, pero en general no sufrieron el acoso al que se vieron sometidos sus correligionarios europeos, ni se les obligó de forma directa a convertirse a la fe musulmana, aunque hay documentadas conversiones forzosas, si bien la situación de inferioridad y de indefensión eran una invitación a convertirse al Islam. Antisemitismo racial o antisemitismo, propiamente dicho. Esta es la forma más letal. A finales del siglo XIX, cuando los prejuicios religiosos comienzan a quedar desacreditados gracias al liberalismo y a las ideas de la Ilustración, surge en Alemania y después en Francia una nueva fase del antisemitismo, el antisemitismo por antonomasia, esta vez vinculado a la noción de raza y a la construcción de las naciones, sin connotaciones religiosas, sino nacionalistas y racistas, y circunscrito principalmente a Europa. Tuvo su máxima expresión durante el nazismo. Antisemitismo ideológico o neoantisemitismo. Tras conocerse el Holocausto y después del Concilio Vaticano II, el antisemitismo tradicional, basado en la raza o en la religión, prácticamente había desaparecido. Según algunos autores, surge entonces un nuevo antisemitismo, 27 que esta vez estaría asociado a la nueva izquierda post-68ista y al mundo islámico, y se centra en la legitimidad del Estado de Israel y del conflicto territorial en Oriente Medio. A juicio de los autores que propugnan el concepto, este nuevo antisemitismo demoniza el sionismo, al convertirlo en sinónimo de colonialismo, imperialismo, supremacismo y racismo, y a Israel como abstracción que encarna nuevamente el mal absoluto, el judaísmo mundial y lo eterno judío. Aunque no todo el antisionismo es antisemita, este concepto ha servido como refugio de un nuevo antisemitismo. Véanse también. Neoantisemitismo y negacionismo del Holocausto. Jerome Chanes señala 6 fases en la historia del desarrollo del antisemitismo. Antijudaísmo precristiano en la Grecia y Roma antigua, el cual era inicialmente de naturaleza étnica. Antisemitismo cristiano en la antigüedad y en la Edad Media, cuya base era primeramente religiosa y se extendió hasta los tiempos modernos. Antisemitismo tradicional musulmán, el cual en un principio estaba basado en que los judíos eran una clase protegida. Antisemitismo político, social y económico en la Ilustración y postilustración europea, el cual sentó la base del antisemitismo racial. Antisemitismo racial, el cual emergió en el siglo XIX y culminó con el nazismo en el siglo XX. Antisemitismo contemporáneo, el cual ha sido denominado por algunos como neoantisemitismo. Chanes sugiere que estas 6 fases pueden anexarse en 3 categorías. Antisemitismo antiguo, el cual fue primeramente de carácter étnico. Antisemitismo cristiano, de base religiosa. Y el antisemitismo racial de los siglos XIX y XX. El rabino Dr. Fissel Slagen, en su trabajo del antisemitismo religioso al étnico y racial como antesala de la Shoah 29, ha sostenido que si bien el antisemitismo data desde la época bíblica, atravesando el mundo helénico y romano, el más influyente fue el antijudaísmo cristiano, basado en la teoría del reemplazo desarrollada entre otros por Tertuliano, siglos II y D.C., que más tarde se transformó en secular étnico, siglos XVII SBI, posteriormente en racial, siglos XIX XX, y en la actualidad en político mediante el antisionismo, siglo XXI. Antijudaísmo. El mundo antiguo. El primer ejemplo de antijudaísmo se remonta a Alejandría en el siglo III AC 30. Alejandría era durante este periodo el hogar de la mayor comunidad judía en la diáspora, y el lugar donde fue creada la Septuaginta, traducción griega de la Biblia hebrea. Manetón, un historiador y sacerdote egipcio de esa era, escribió sobre los judíos refiriéndose a ellos de forma humillante, dando cuerpo a los odios populares.
Consideraba a los judíos descendientes de los Hicsos usurpadores, los llamó tribu de leprosos y decía que fueron expulsados por sus sacrilegios y su impiedad, ya que fueron enseñados por Moisés a no adorar a los dioses. Los describió como seres retardados, leprosos, a quienes los egipcios arrojaron de su país por el temor de que contaminasen su población. Estos temas se repiten en Queremón de Alejandría, Lisímaco, Posidonio, Apolonio Molón, y en Apión y Tácito. Agatárquidas de Nido puso en ridículo las prácticas de los judíos y lo absurdo de su ley, burlándose de la forma en que Ptolomeo I logró invadir a Jerusalén en el año 320 AC como consecuencia de que sus habitantes estaban honrando el Sabbat. Sobre esta base, los orígenes del antisemitismo se pueden remontar a Egipto, desde donde se difundiría por la difusión griega de los prejuicios del antiguo Egipto. Uno de los primeros decretos antijudíos fue promulgado por Antíoco IV Epífanes aproximadamente en 367-170 AC, provocando la revolución de los macabeos en Judea. El filósofo judío Filón de Alejandría describe un ataque en contra de los judíos de Alejandría en el año 38 DC en el cual murieron cientos de judíos. 3233 La violencia en Alejandría puede haber sido causada por el retrato de los judíos como misántropos. Cherikover argumenta que la razón del odio contra los judíos en el período helenístico fue su separación en las ciudades griegas, las polis 35. Sin embargo, Boaca ha argumentado que la hostilidad temprana en contra de los judíos no puede ser considerada como antijudía o antisemita salvo que tenga origen en actitudes sostenidas solamente en contra de los judíos, y que los griegos han mostrado hostilidad en contra de cualquier grupo considerados como bárbaros. 36 En muchas obras de los griegos y romanos se pueden encontrar declaraciones en contra de los judíos y su religión. Edward Flannery ha escrito que lo que señaló a los judíos fue su negación en aceptar las normas sociales y religiosas griegas. Hecateo de Abdera, un historiador griego del siglo III AC, escribió que Moisés, como recuerdo del exilio de su pueblo, les instruyó una forma de vida misántropa e inhóspita. Edward Flannery describe al antisemitismo en los tiempos antiguos como esencialmente cultural, tomando la forma de xenofobia nacionalista en el ambiente político. Existen ejemplos de gobernantes helenísticos que han profanado el templo de Jerusalén y prohibido las prácticas religiosas judías, tales como la circuncisión, la conservación del Sabbat, el estudio de libros judíos religiosos, etc. Otro ejemplo puede encontrarse en las revueltas antijudías en Alejandría en el siglo III AC. La diáspora judía en la isla elefantina del Nilo, la cual fue fundada por mercenarios, también experimentó la destrucción de su templo en el año 410 AC. Las relaciones entre el pueblo judío y los ocupantes del Imperio Romano eran muchas veces antagónicas y tenían serias rebeliones como resultado. Según Suetonio, el emperador Tiberio expulsó a los judíos romanos que habían ido a vivir allí. El historiador Edward Gibbon señala al año 160 DC como un período más tolerante en las relaciones judeo-romanas. Sin embargo, una vez en que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, empeoró la actitud del Estado en contra de los judíos. James Carroll afirma: los judíos representaban el 10% de la población total del Imperio Romano. Sobre la base de esta proporción, si no hubieran intervenido factores tales como pogromos y conversiones, hoy día debería de haber 200 millones de judíos en el mundo en lugar de alrededor 13 millones. En conclusión, antes del cristianismo, no parece que haya habido que lidiar con un odio estructurado en forma de discurso. Parece ser que, en la antigüedad, los egipcios detestaron a los judíos. Los griegos más bien los despreciaron, en razón de su fuerte apego por el politeísmo, que para ellos era un signo de civilización. Y a los romanos les despertaron inquietud, pues su religión ejercía un profundo atractivo. Persecuciones en la Edad Media. Desde el siglo IX DC, el mundo islámico medieval ha clasificado a los judíos y cristianos como dhimmi, y ha permitido a los judíos practicar su religión más libremente que en la Europa cristiana medieval. Bajo la ley islámica, hasta fines del siglo XI fue una era de oro en la cultura judía de España. Esta etapa culminó cuando en la península ibérica tuvieron lugar pogromos musulmanes en contra de los judíos, incluyendo los pogromos ocurridos en Córdoba en el año 1011 y en Granada en el año 1066. Numerosos decretos que ordenaban la destrucción de sinagogas fueron propagados también en Egipto, Siria, Irak y Yemen desde el siglo XI.
Además, los judíos fueron forzados a convertirse al Islam o a enfrentarse a la muerte en algunos lugares de Yemen, Marruecos y Bagdad entre los siglos II y 46. Los almohades, quienes tomaron el control de los territorios almorávides de Magreb y andaluces en el año 1147, eran aún más fundamentalistas en su perspectiva a comparación de sus procederes, y trataron a los dhimmi con dureza. Muchos judíos y cristianos emigraron ante la opción entre la muerte o la conversión. Algunos, como la familia de Maimónides, huyeron hacia el oriente, territorios musulmanes más tolerantes, 48, mientras que otros fueron hacia el norte asentándose en los reinos cristianos en crecimiento. La persecución en contra de los judíos tuvo lugar en numerosos lugares de Europa durante la Edad Media, a través de libelos de sangre, expulsiones, conversiones forzadas y masacres. La justificación principal de los perjuicios en contra de los judíos en Europa era de base religiosa. La persecución alcanzó su primer pico durante las cruzadas. En la primera cruzada, 1096, cientos y miles de judíos fueron asesinados con la llegada de las cruzadas. Este fue el primer arranque cristiano de violencia antijudía en Europa fuera de España y fue citado por los sionistas en el siglo XI como la necesidad de un Estado de Israel. En las segundas cruzadas, 1147, los judíos en Alemania fueron objetos de numerosas masacres. Los judíos fueron también objetivos en los ataques de las cruzadas de los pastorcillos entre los años 1251 y 1320. Las cruzadas fueron sucedidas por expulsiones, entre ellas, la expulsión de todos los judíos ingleses en el año 1290, la expulsión de 100,000 judíos de Francia en el año 1396, y la expulsión de miles de judíos de Austria en el año 1421. Muchos de los judíos expulsados huyeron a Polonia. En la Europa medieval y renacentista, uno de los mayores factores que contribuyeron al aumento del sentimiento antisemita y a las acciones legales entre las poblaciones cristianas fue la fervorosa predicación popular de las reformas de las órdenes religiosas, los franciscanos, especialmente Bernardino de Feltre, y los dominicos, especialmente Vincent Ferrer, quienes recorrieron Europa y promovieron el antisemitismo a través de sus feroces advocaciones emocionales. 55 A medida que la epidemia de peste negra iba devastando a Europa a mediados del siglo XIV, causando la muerte de una gran parte de la población, los judíos fueron usados como chivo expiatorio. Los rumores esparcieron que estos eran los causantes de la peste a través del envenenamiento premeditado de las fuentes de agua. Cientos de comunidades judías fueron destrozadas. Aunque el Papa Clemente IV trató de protegerlos mediante la emisión de 2 bulas papales en el año 1348, 900 judíos fueron quemados vivos en Estrasburgo, ciudad que todavía no había sido afectada por la plaga. El siglo XVII. Entre mediados y fines del siglo XVII, la mancomunidad de Polonia-Lituania, República de las Dos Naciones, fue devastada por numerosos conflictos, en los cuales la mancomunidad perdió 1/3 de su población, aproximadamente 3 millones de personas, y miles de judíos se encontraban entre ellos. El primero de estos conflictos fue la rebelión de Jmelnitsky, cuando los partidarios del atamán Bohdan Jmelnitsky masacraron a decenas de miles de judíos 57 en las áreas del este y del sur controladas por este último, hoy día Ucrania. El número preciso de los muertos nunca será sabido, pero la disminución de la población de esta época está estimada entre 100,000 y 200,000 personas, la cual también incluye la emigración, defunción por enfermedades y el cautiverio en el Imperio Otomano. Los inmigrantes europeos a los Estados Unidos han llevado el antisemitismo a dicho país a comienzo del siglo XVII. Peter Stuyvesant, el gobernador danés de Nueva Ámsterdam, puso en práctica planes para impedir el asentamiento de los judíos en esta ciudad. Durante la época colonial, el gobierno estadounidense limitó los derechos políticos y económicos de los judíos. Solo después de la Revolución estadounidense estos obtuvieron derechos legales, incluyendo el derecho del voto. Sin embargo, las restricciones para los judíos en Estados Unidos nunca fueron tan estrictas como en Europa. Ilustración. En 1744, Federico II el Grande de Prusia limitó el número de judíos que tenían permitido vivir en Breslavia a solo familias judías protegidas y alentó a una práctica similar en otras ciudades de Prusia. En 1750 los judíos protegidos fueron puestos ante la alternativa de abstenerse del matrimonio o abandonar Berlín.
María Teresa I de Austria, la archiduquesa de Austria, fue posiblemente la monarca más antisemita de la época, ya que heredó todos los prejuicios tradicionales de sus antepasados a los que agregó otros nuevos, debido a su profunda devoción religiosa. 61 En 1750, ordenó a los judíos abandonar Bohemia, pero luego cambió de postura con la condición de que los judíos pagaran por su readmisión cada 10 años. Esta extorsión es conocida como Malkegeld, del yidis, dinero de la reina. En 1752, introdujo la ley que limitaba a los judíos a tener un solo hijo. En 1777 escribió sobre los judíos: "No conozco mayor plaga que esa raza, debido a que su falsedad, su usura y su avaricia nos está llevando a la ruina. Por lo tanto, en la medida de lo posible, los judíos deben ser aislados y evitados". En 1782, José II de Habsburgo abolió la mayoría de las prácticas de persecución en el Tolerance Patent, con la condición que el yidis y el hebreo fueran eliminados de los registros públicos y que la autonomía judicial fuera anulada. Moses Mendelssohn escribió que dicha tolerancia es un juego aún más peligroso en la tolerancia que en una persecución abierta. En 1742, Rusia canceló los derechos a los judíos del imperio y los consideró desde entonces como población extranjera. En 1772, la emperatriz Catalina II de Rusia forzó a los judíos de la zona de asentamiento a quedarse en sus shtetls y les prohibió regresar a los pueblos que habitaban antes de la división de Polonia. Un decreto de 3 de enero de 1792 inició formalmente el régimen de la empalizada de establecimiento, según el cual los judíos estaban autorizados a residir libremente solo en la parte más occidental del imperio y sin acercarse a los grandes núcleos urbanos rusos. Esto inició una etapa de antisemitismo informal que degeneró en discriminación violenta en los últimos períodos del imperio. De acuerdo con Arnold Hages, las obras de Voltaire están llenas de comentarios sobre los judíos y el judaísmo y la gran mayoría son negativos. 64 Paul H. Meyers agregó: "No hay duda de que Voltaire, especialmente en sus últimos años, alimentó el violento odio contra los judíos, y es igual de cierto que su hostilidad tuvo un considerable impacto en la opinión pública de Francia. 30 de los 118 artículos del diccionario filosófico de Voltaire estaba relacionado con los judíos y consistentemente los describía en términos negativos". El antijudaísmo islámico en el siglo XIX. El historiador Martín Gilbert escribió que fue en el siglo XIX cuando la posición de los judíos empeoró en los países musulmanes. Benny Morris argumentó que el fenómeno del lanzamiento de piedras a los judíos por los niños musulmanes simboliza dicha degradación. Morris cita a un viajante del siglo XIX: "He visto a un hombrecillo de 6 años de edad, con una tropa de niños de solo 3 y 4 años, enseñándoles a lanzar piedras a un judío, y un pilluelo con la mayor sangre fría avanzó hacia el hombre y escupió literalmente a su gabardina". A todo esto el judío se vio obligado a doblegarse, si golpeaba al mahometano le valdría su vida. A mediados del siglo XIX, J. Benjamin escribió sobre la vida de los judíos de Persia, describiendo condiciones y creencias que se remontaban al siglo XVI. Ellos son obligados a vivir en partes separadas de las ciudades bajo el pretexto de ser impuros, son tratados con mucha severidad y en caso de entrar a una calle, habitada por musulmanes, son hostigados por los jóvenes y la muchedumbre con piedras y suciedad. Antisemitismo. El antisemitismo contemporáneo o moderno. Con el término antisemitismo contemporáneo, también llamado antisemitismo moderno, se hace referencia al antisemitismo surgido en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, y que presenta importantes novedades respecto al antijudaísmo cristiano de los siglos anteriores. La primera es que los judíos son considerados como los enemigos de todo el género humano, no solo de Cristo y de su Iglesia, aunque esa percepción se mantiene, ya que, según los nuevos antisemitas, los judíos han puesto en marcha una gran conspiración mundial destinada a dominar a todos los pueblos de la tierra.
La segunda es la propia definición del judío, que deja de ser identificado con un grupo religioso, para pasar a serlo de una raza, aunque estos nuevos antisemitas no dejarán de recurrir a las viejas acusaciones contra los judíos, como profanadores de hostias o autores de crímenes rituales, propias de la tópica imagen diabólica medieval del judío que sigue viva en el antisemitismo contemporáneo. Según el historiador español Gonzalo Álvarez Chillida, el nuevo antisemitismo se explica por el cambio de la posición de los judíos en el seno de las sociedades europeas occidentales tras las revoluciones liberales que pusieron fin a las discriminaciones legales que sufrían. Sin embargo, en la Europa oriental, con Rusia a la cabeza, se mantuvieron. Así las viejas comunidades judías, discriminadas y encerradas en sus guetos, pasaron a ser comunidades florecientes y emancipadas cada vez más integradas en la sociedad gentil y con algunos de sus miembros experimentando un rápido ascenso social, como los banqueros Rothschild. Es precisamente este ascenso de los antiguos parias del gueto lo que provoca en gran medida la reacción antisemita de ciertos sectores. En una época de crisis de las identidades tradicionales y construcción de las nuevas nacionales, se produjo el rechazo del judío advenedizo que deseaba integrarse, borrando las viejas barreras. En la elaboración del mito de la conspiración judía, desempeñó un papel esencial la novela Coningsby, 1844, de Benjamin Disraeli, el futuro primer ministro británico que era de origen judío pero desconocía la religión y la cultura hebreas, en la que se habla de la existencia de un gobierno mundial secreto de los judíos que controla a los gobiernos, domina las finanzas y maneja a su antojo a los socialistas y a los revolucionarios, y hasta a los jesuitas. Otro jalón en la construcción del mito fueron las actividades de la Alliance Israelite Universelle fundada por los judíos franceses para ayudar a las comunidades judías perseguidas o en dificultades, que alimentó la idea del judío cosmopolita sin patria que solo se mueve en defensa de sus propios intereses y cuyo fin es dominar el país que lo acoge. Es en las décadas de 1870 y 1880 cuando el antisemitismo contemporáneo se desarrolla en Alemania, Austria-Hungría, Rusia, Francia e Italia. En Alemania es donde adquiere un carácter más claramente racista, mientras que en el resto de los países predominó el de raíz cristiana. En Francia fue la publicación de la obra La Francia judía de Edouard Drummond la que impulsó el movimiento antisemita. El libro tuvo 145 ediciones en menos de 2 años, y 50 más hasta 1914, que alcanzó su cenit en la última década del siglo con motivo de la Affaire Dreyfus. El nacimiento del mito de la superioridad de la raza aria sobre la raza semítica a mediados del siglo XIX. Aparece en Europa el mito de la superioridad de la raza indoeuropea o aria sobre la raza semítica a partir de los trabajos de filología histórica que distinguen dos grandes familias de lenguas: las lenguas indoeuropeas y las lenguas semíticas. En Francia Ernest Renan publica en 1855 su Histoire générale et système comparé des langues semítiques en cuya introducción afirma: a la raza semítica se le reconocen casi únicamente caracteres negativos. De esta forma Renan, según Pierre-André Taguieff, es el verdadero fundador del antisemitismo erudito antisemitisme savant en Francia, un antisemitismo no político, estrictamente especulativo, que no hace ningún llamamiento a una persecución. Unos años después el determinista biológico racial Jules Soury afirma que los cerebros de arios y de semitas no son iguales y que el espíritu semítico no es capaz de sentir generosidad, idealismo, sentido del honor, patriotismo, etc. La lucha de las razas, según Soury, es la principal manifestación de la lucha por la existencia, por lo que el combate entre el ario y el semita es una lucha a muerte. Más radical es Georges Bacher de la Pouge cuando considera a los judíos como los enemigos más temibles. Afirma que el único oponente peligroso del ario en el presente es el judío, pero según él, los judíos están destinados a ser vencidos porque son incapaces del trabajo productivo, están desprovistos de sentido político y de espíritu militar. El siglo XIX. En 1850 el compositor alemán Richard Wagner publicó Das Judentum in der Musik, el judaísmo en la música, bajo el seudónimo de K. Freigedank, K. Libre pensamiento. El artículo comenzó con un ataque a los compositores judíos, particularmente a los contemporáneos y adversarios de Wagner Felix Mendelssohn y Giacomo Meyerbeer, pero se expandió a acusar a los judíos de ser un elemento dañino y extraño en la cultura alemana. También puede verse antisemitismo en los cuentos de los hermanos Grimm, publicados entre 1812 y 1857. Los judíos son principalmente caracterizados como los villanos de la historia, como en Un buen negocio y El judío en las espinas.
A mediados del siglo XIX se vio un continuo acoso a los judíos, especialmente en el este de Europa bajo la influencia zarista. Por ejemplo, en 1846, 80 judíos acometieron al gobernador de Varsovia para conservar el derecho de usar su vestimenta tradicional, pero fueron inmediatamente amonestados cortándoles el pelo y la barba forzadamente. El político alemán Wilhelm Marr es conocido por haber sido el padre del antisemitismo moderno, al privilegiar las supuestas características raciales de los judíos frente a las religiosas. Es el responsable de haber popularizado el término antisemitismo en 1881. En 1889, el periodista francés Edouard Drummond funda la Liga Antisemita de Francia. La Liga organizaba manifestaciones antisemitas, distribuyó panfletos y carteles en períodos electorales. En Estados Unidos, figuras influyentes tales como Walt Whitman toleraban el fanatismo contra los judíos. Durante el tiempo en el que estuvo como editor del Brooklyn Eagle, 1846-1848, el periódico publicó bosquejos históricos en los cuales trazaban a los judíos en una forma negativa. El caso Dreyfus fue un evento antisemita a finales del siglo XIX y a comienzo del siglo XX. Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés, fue acusado en 1894 de revelar datos confidenciales a los alemanes. Como consecuencia de estos cargos, Dreyfus fue condenado y sentenciado a cadena perpetua en la Isla del Diablo por delito de alta traición. En 1896, el coronel Georges Picquart, jefe del servicio de contraespionaje, comprobó que el verdadero espía había sido el comandante Ferdinand Walsin Esterhazy. El hecho causó un gran revuelo entre los franceses, con la elección pública de si Dreyfus era culpable o no. El Estado Mayor se negó, sin embargo, a reconsiderar su decisión y sacó a Picquart de Francia destinándolo al norte de África. El escritor Émile Zola acusó al ejército de corromper el sistema judicial francés. Sin embargo, el consenso general sostenía que Dreyfus era culpable. El 80% de la prensa de Francia lo condenaba. En 1898, el Tribunal Supremo reanudó el caso. Dreyfus fue condenado otra vez, aunque a 10 años de trabajos forzados, pero mencionando que existían circunstancias atenuantes. En 1906 su inocencia fue reconocida oficialmente por la Corte de Casación a través de una sentencia que anuló el juicio de 1899 y Dreyfus fue reintegrado al ejército con el rango de comandante. Sin embargo, la actitud mayoritaria de la población de Francia revela el antisemitismo subyacente de tal periodo. Adolf Stoecker, sacerdote luterano, fundó en 1878 el partido político antisemita y antiliberal llamado el Partido Cristiano Social Obrero. Este partido siempre se mantuvo pequeño y su apoyo disminuyó luego de su muerte, y la mayoría de sus miembros se unieron a grupos conservadores más grandes, como el Partido Nacional Popular Alemán. Algunos estudios consideran el ensayo de Karl Marx sobre la cuestión judía como antisemita, argumentando que en sus escritos utilizó epítetos antisemitas. Estos estudios argumentan que en sus ensayos Marx equipara al judaísmo con el capitalismo. Algunos hasta sostienen que los ensayos influyeron al nacionalsocialismo y al antisemitismo soviético y árabe. El propio Marx tenía ascendencia judía, y Albert Lindemann y Jan Maccoby sostienen que estaba avergonzado de su ascendencia. 8485 otros argumentan que Marx apoyaba consistentemente a familias judías de Prusia a conseguir igualdad de derechos políticos. Estos estudios argumentan que sobre la cuestión judía es una crítica a los argumentos de Bruno Bauer en los cuales los judíos deben convertirse al cristianismo antes de ser emancipados, y es en general una crítica sobre los discursos de los derechos liberales y el capitalismo. El siglo XX. Entre 1900 y 1924, aproximadamente 1,75 millones de judíos migraron a Estados Unidos, la mayor parte era proveniente de Europa del Este. Antes del año 1900 los judíos estadounidenses formaban menos del 1% de la población, pero alrededor del año 1930 formaban alrededor del 3,5% de la población.
Este aumento, combinado con la movilidad ascendente de algunos judíos, contribuyó al resurgimiento del antisemitismo. En la primera mitad del siglo XX, en Estados Unidos, los judíos eran discriminados en cuanto a empleos, acceso a las zonas residenciales y centros de recreo, membresías a clubes y organizaciones, y también en los cupos de inscripción y posiciones de enseñanza en los colegios y universidades. En el año 1915, el linchamiento de Leo Frank por una notable multitud de ciudadanos en Marietta, Georgia focalizó el antisemitismo en los Estados Unidos. 28 Dicho caso también fue utilizado para obtener el apoyo a la renovación del Ku Klux Klan, el cual había estado inactivo desde el año 1870. A comienzos del siglo XX, el juicio de Beilis en Rusia simbolizó los incidentes de los libelos de sangre en Europa. Los cristianos utilizaban las denuncias en contra de los judíos, que los acusaban de matar a los cristianos como justificación para el asesinato de judíos. El antisemitismo en Estados Unidos alcanzó su cima durante el período de entreguerras. El pionero de la industria automotriz Henry Ford propagó ideas antisemitas en su periódico The Dearborn Independent, publicado por Ford desde el año 1919 hasta el año 1927. Los discursos en la radio del padre Coughlin a finales del año 1930 atacaron al New Deal, Nuevo Trato, de Franklin D. Roosevelt y promovieron la idea de una conspiración financiera judía. Algunos de los políticos destacados compartían estas opiniones. Louis T. McFadden, presidente del Comité de la Cámara de Representantes para la Banca y la Moneda, aseguraba que los judíos controlaban la economía estadounidense, y que los Estados Unidos debía escoger entre Dios y los cambistas de dinero que se llevan nuestro oro y nuestro dinero legítimo. Este mismo culpó a los judíos a causa de la decisión de Roosevelt de abandonar el patrón de oro y afirmaba que en los Estados Unidos de hoy, los gentiles tienen pedazos de papel mientras que los judíos tienen todo el dinero legítimo. A comienzo del año 1940, el aviador Charles Lindbergh y numerosos estadounidenses destacados llevaron a cabo el primer comité estadounidense en oposición a cualquier participación en la guerra contra el fascismo. Durante la década de 1930, la Federación Germano-Estadounidense organizó desfiles en Nueva York, en donde sus miembros usaban uniformes nazis y banderas con la esvástica entre las banderas estadounidenses. Con el comienzo de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los miembros de la Federación fueron colocados en campos de reclutamiento o fueron deportados a finales de la guerra. Hubo también disturbios raciales, como en Detroit en el año 1943, los cuales tenían como objetivo el saqueo y el incendio de los negocios judíos. En Alemania, el nazismo liderado por Adolf Hitler y el partido nazi, el cual alcanzó el poder el 30 de enero de 1933, instituyó una legislación represiva negando derechos civiles básicos a los judíos. Hitler describió en su libro Mi lucha su aversión a los que cree son los males gemelos del mundo, el marxismo y el judaísmo, y manifestaba que su propósito era erradicarlos. En 1935, las leyes de Nuremberg prohibieron las relaciones sexuales y el matrimonio entre arios y judíos considerándolo como Rassenschande, vergüenza de la raza, y anularon la ciudadanía a todos los judíos alemanes, incluyendo a los que fueran un cuarto o medio judíos, pasando a convertirse oficialmente en sujetos del Estado. En 1936, los judíos fueron eliminados de todas las profesiones, previendo que tuvieran alguna influencia en educación, política, docencia universitaria e industria. Entre la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, tuvieron lugar una serie de pogromos conocidos como la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, en la cual muchos judíos fueron asesinados, sus propiedades fueron atacadas y sinagogas fueron incendiadas. El movimiento, la propaganda y las leyes antisemitas se fueron esparciendo en Europa bajo la conquista del dominio alemán. En Europa Oriental, el Tercer Reich obligó a los judíos a vivir en guetos como en Varsovia, Cracovia, Leópolis, Lublin y Radomsko. Después de la invasión de la Unión Soviética en 1941, se llevó a cabo el asesinato masivo, dirigido por los Einsatzgruppen, grupos operativos, dando fin al genocidio sistemático entre los años 1942 y 1945. El Holocausto. 11 millones de judíos fueron el objetivo de la exterminación nazi, y aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. El antisemitismo fue comúnmente utilizado como un instrumento de conflictos personales, comenzando con el conflicto entre Joseph Stalin y León Trotsky y continuando a través de numerosas teorías de conspiración difundidas por la propaganda oficial.
El antisemitismo en la Unión Soviética alcanzó nuevas cimas luego del año 1948 durante la campaña en contra los cosmopolitas desarraigados eufemismo de judío, en la que numerosos pintores, escultores, poetas y escritores en idioma yidis fueron asesinados o arrestados. Esto culminó en lo que se conoció como el complot de los médicos, 1952-1953. Una propaganda antisemita similar en Polonia provocó la huida del país de los judíos polacos sobrevivientes. Posteriormente a la guerra, el pogromo de Kielce y los acontecimientos de marzo de 1968 en la Polonia comunista representaron incidentes antisemitas en Europa. La violencia antijudía en la Polonia de la posguerra tiene como tema común los rumores de los libelos de sangre. En el año 1965, el Papa Pablo VI promulgó un decreto papal de disolver el culto a Simón de Trento, y el santuario erigido a este fue desmantelado. Situación actual. En marzo de 2008, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos estableció que hubo un aumento de antisemitismo alrededor del mundo y que sigue persistiendo tanto la manifestación antisemita antigua como moderna. Un reporte del año 2012 presentado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos también ha observado un aumento continuo del antisemitismo en el mundo y estableció que la negación del Holocausto y la oposición a la política israelí muchas veces son usadas para promover o justificar al evidente antisemitismo. En 2018, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entrevistó a 16.395 judíos, y concluyó que el antisemitismo se ha vuelto tan común que la mayoría de las víctimas ya no se molestan en denunciar los incidentes. Otras conclusiones son: el 89% de los encuestados consideran que el antisemitismo en Internet es un problema en su país. El 28% dijeron haber experimentado alguna forma de acoso en los últimos 12 meses, un 2% fue agredido físicamente. El 38% han considerado la posibilidad de emigrar durante los últimos 5 años preocupados por su seguridad. El 95% de los judíos franceses consideran que el antisemitismo es un problema bastante serio o muy serio. Formas de antisemitismo. Artículo principal. Alegatos antisemitas. Algunas de las formas más persistentes del antisemitismo tradicional se basan en estereotipos, calumnias y mitos que han perdurado durante siglos, y que todavía dejan rastro en el lenguaje, en la cultura y en frases hechas. Otras, como el mito del dominio mundial, son formulaciones más modernas y plenamente vigentes. A continuación se citan algunas de las formas de antisemitismo más conocidas. Mito del deicidio. El deicidio, el asesinato de Dios, es el mito antisemita más antiguo y el más importante, hasta la irrupción del actual mito sobre la dominación mundial. Su base está en una interpretación trinitaria de Mateo 27, 15, 25. En este pasaje los habitantes de Jerusalén liderados por el sumo sacerdote Caifás le exigen a Pilatos que condene a Jesucristo. Según la doctrina de la Trinidad, el matar a Jesús equivaldría a matar a Dios mismo hecho carne. El mito del deicidio fue invocado por vez primera por Melitón, obispo de Sardes, hacia el año 150. Dios ha sido asesinado, el rey de Israel fue muerto por una mano israelita durante siglos, esto fue repetido, generación tras generación y, aunque nunca fue doctrina oficial de la Iglesia, estaba tan arraigado en los sermones cristianos que el Concilio Vaticano II, en 1965, tuvo que ocuparse de ello. En su declaración Nostra Aetate dispuso que no puede ser imputado indistintamente ni a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como réprobos de Dios y malditos. Gracias al concilio y a las tajantes intervenciones papales, tanto Juan XXIII como Juan Pablo II se opusieron activamente al tradicional antisemitismo, pero también a la pérdida de centralidad de las disputas religiosas en las sociedades occidentales. El mito del deicidio está en franca retirada. La traición de Judas. Judas Iscariote ha pasado a la tradición cristiana posterior como el traidor por antonomasia. La animadversión popular hacia el personaje se expresa fielmente en la quema, apedreamiento o linchamiento ritual de numerosos muñecos llamados Judas en Carnaval, Semana Santa, Año Nuevo u otras fiestas populares en distintas celebraciones de España e Hispanoamérica. Esta animadversión hacia Judas, y también hacia los sacerdotes judíos que contrataron sus servicios, fue desviada para que contribuyera al antisemitismo, facilitando la formación de un estereotipo negativo sobre el pueblo judío. A ello ayudó la semejanza entre el nombre de persona Judas y la palabra judío, término que deriva del nombre del reino de Judá, del hebreo, Yehuda, hijo de Jacob.
La generalización tuvo éxito a pesar de que evidentemente Judas no era el único judío entre los apóstoles, de que los demás apóstoles judíos no traicionaron a Jesús y de que el propio Jesús fue judío. Leyendas antisemitas. Leyendas con carácter antisemita, difundidas en tradiciones occidentales. Entre las más conocidas están la leyenda del judío errante y las leyendas sobre Judas. Libelo de sangre. Artículo principal. Libelo de sangre contra los judíos básicamente, consiste en la acusación de que los judíos asesinan a no judíos, en especial cristianos, o bien niños, tanto propios como ajenos, con el fin de utilizar su sangre en la Pascua o en otros rituales. Hubo cientos de libelos basados en esta creencia, con nuevas variantes que se iban incorporando a lo largo de los siglos. Una primera versión está documentada en 1182 en Zaragoza, España, y acabó incluyéndose en el Código de las Siete Partidas, 1263. Hemos oído decir que en ciertos lugares durante el Viernes Santo los judíos secuestran niños y los colocan burlonamente en la cruz. No eran simples leyendas para entretener a la audiencia. Esos mitos ejercieron de desencadenantes de numerosas persecuciones, ensañamientos y crímenes. Las expulsiones de judíos iban precedidas de un clima hostil creado mediante esta clase de libelos. A pesar de sus variantes, todos los libelos de sangre siguen un esquema parecido. Se encontraba un cadáver, habitualmente un niño, y cerca de la Pascua cristiana. Los judíos eran acusados de haberlo asesinado y de usar su sangre con fines rituales, por ejemplo, para amasar el panásimo de la Pascua hebrea. Los principales rabinos eran torturados hasta que confesaban el supuesto crimen. El resultado era la expulsión de toda la comunidad judía de esa comarca, o directamente su exterminio. Este mito ha estado tan arraigado en la cultura religiosa española, que es muy fácil seguir su rastro a través de numerosas iglesias que homenajean a niños supuestamente víctimas de los judíos. La literatura ofrece también numerosas muestras. Desde El niño inocente de La Guardia, de Lope de Vega, hasta La rosa de pasión de Gustavo Adolfo Bécquer, ambos sobre el santo niño mártir de La Guardia, el libelo de sangre que precedió a la expulsión de los judíos de 1492. Otro mito relacionado con el libelo de sangre es el de la profanación de la hostia, que consistía en acusar a los judíos de robar las hostias de la sacristía con el fin de atormentarlas y reeditar el sufrimiento de la pasión y el deicidio. Solía tener igualmente consecuencias nefastas para los judíos en forma de persecuciones y matanzas. Un ejemplo es la celebración en Segovia de una supuesta profanación en 1415 que, se dice, provocó un terremoto y que se saldó con la confiscación de la sinagoga y la ejecución de los rabinos. Mito del dominio mundial. Ya en 1807 el canónigo jesuita de la Catedral de Notre Dame, Agustín Barruel, alertó al gobierno francés acerca de un supuesto complot judío internacional que transformaría iglesias en sinagogas. No obstante, la plasmación más conocida de este mito son los Protocolos de los Sabios de Sion, un libelo escrito en 1902 que, pese a que se sabe falso de forma fehaciente, sigue siendo reeditado sin descanso, especialmente en los países árabes. Hay otras variantes muy extendidas del mito del dominio mundial, como son la conspiración judeo-masónica utilizada de forma recurrente por el régimen franquista, o la del lobby judío, la pretensión de que los judíos son un ente homogéneo que actúa coordinadamente a nivel mundial, esta última especialmente vigente entre la izquierda política y, en general, entre los partidarios de las teorías de conspiración.